Loki es uno de esos personajes de Marvel en los que no sabemos si estamos ante un villano o simplemente se trata de un ser incomprendido que solo busca tener el mismo reconocimiento y atención que tuvo su hermano Thor. De lo que sí estamos seguros es que Loki cuenta al día de hoy con una enorme popularidad gracias a la inigualable caracterización que hizo Tom Hiddleston, y también que pronto veremos una serie protagonizada por ese personaje. Hola, yo soy Gaby Mesa con Z de Fuera de Foco y antes de que comience el video, los invito a que le den un buen like, lo compartan con sus amigos en redes sociales si es que aún los mantienen durante esta pandemia y que se suscriban por supuesto al canal. Pues hoy veremos los 107 datos que tienes que saber sobre Loki. ¡Comenzamos! Loki, también conocido como Loki Lofeson, es uno de los villanos más icónicos del universo Marvel. Fue creado entre el escritor Stan Lee, el guionista Larry Lieber y el legendario ilustrador Jack Kirby, y está inspirado en la deidad nórdica del mismo nombre. Según la mitología escandinava, Loki representa al fuego y es la deidad que simboliza el engaño, la mentira, la intriga y la maldad. Loki suele crear discordia entre todas las deidades de Asgard con la única intención de divertirse. También se caracteriza por ser extremadamente persuasivo y astuto. Su primera aparición como supervillano fue en el número 85 de Journey into Mystery, que se publicó en octubre de 1962. Sin embargo, esta deidad ya había aparecido muchos años antes en el cómic número 6 de Venus, que salió en agosto de 1949. Cabe destacar que la apariencia de Loki en los cómics de Venus es mucho más satánica y siniestra. Dentro de la mitología creada por Marvel, Loki es el hijo adoptivo de Odín, ya que este asesinó a su padre Lofri, el rey de los gigantes de hielo. Odín tuvo lástima del pequeño y decidió crear al huérfano como si se tratara de su hijo biológico, Thor. Pese a que recibió el cobijo y el cariño de su padre Odín, Loki no pudo evitar sentir celos de su hermano Thor, pues este era querido por todos por ser valiente, fuerte y noble, cualidades que Loki nunca tuvo. Es por eso que Loki se refugia en la hechicería y la ciencia, dos disciplinas que más tarde llegará a dominar y que le servirán para realizar sus fechorías. Loki se destaca de los demás villanos de Marvel por su gusto por las travesuras y su perverso sentido del humor. Por mencionar una de sus peligrosas fechorías, en una ocasión cuando era joven, Loki atrapó 3 arañitas, que por medio de sus artes oscuras las convirtió en arañas gigantes con la intención de que éstas se comieran a Thor, a Sif y a Balder. Nada lejos de las travesuras que hacías tú antes. Loki es el hechicero más poderoso de Asgard y su principal objetivo es convertirse en el dios más poderoso de todos, razón por la cual está enemistado de por vida con su hermano Thor, el legítimo heredero de Asgard. En el primer número de Los Vengadores, que se publicó en septiembre de 1963, Loki es literalmente la causa por la que Iron Man, Thor, Hulk, Ant-Man y Wasp unen fuerzas para crear a este equipo de superhéroes. Naturalmente, y luego de ser derrotado por los Vengadores, a Loki se le ocurrió hacer su propio equipo, que tendría juegos de azar y mujerzuelas. Sí, bueno, construiré mi propio parque temático con juegos de azar y mujerzuelas. Así que reclutó a los supervillanos más malvados del universo Marvel y creó a los Act of Vengeance, un grupo conformado por el Doctor Doom, Kingpin, Magneto, Wizard, The Mandarin y Red Skull. La creación de Act of Vengeance no solo era la respuesta de Loki hacia los Vengadores, sino que también le permitía crear caos y destrucción de una forma más estratégica. Pues con esta organización podía ordenarle a un supervillano enfrentarse a un superhéroe al que normalmente no atacaría. Por ejemplo, una vez le ordenó a Gravitron, quien usualmente combate a los Vengadores, pelear contra Spider-Man.
Posteriormente, luego de que fracasara su grupo Act of Vengeance, para variar, Loki se apodera de 3 centinelas y crea a un super centinela llamado Tree Sentinel, con el que planea destruir una planta nuclear. Por fortuna, Spider-Man obtiene los poderes del Capitán Universo, convirtiéndose en Comic Spider-Man, y derrota así a Tree Sentinel con facilidad. Otra de las facetas más interesantes de Loki fue cuando se transformó en mujer. Así es, escuchaste bien. Y no es que se convierta en una con el contacto con el agua fría como Ranma y medio, sino que en una ocasión se apoderó del cuerpo de Sif para poder resucitar. En el cómic Journey into Mystery número 622, que se publicó en abril de 2011, Loki resucita en el cuerpo de un jovencito y se queda por ahí por un buen rato. En el 2013, el pequeño Loki formó parte de la segunda encarnación de los Jóvenes Vengadores. De hecho, tuvo que engañar a Wiccan para que lo transformara en un adolescente. Y en su serie de cómics en solitario, Loki, Agent of Asgard, que se publicaron de 2014 a 2015, el escritor Al Ewing nos revela que Loki es abiertamente bisexual. En el 2016, Loki quiso ser presidente de los Estados Unidos, o al menos esa historia se cuenta en el cómic Vote Loki, en donde este supervillano intenta amañar las elecciones presidenciales para su propio beneficio. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero se termina filtrando sus artes fraudulentas gracias a las redes sociales. Más allá de su habilidad para el engaño, hay que recordar que Loki pertenece a la raza de los gigantes de hielo, por lo que posee super fuerza, super velocidad y una gran resistencia. De hecho, puede cargar 50 toneladas de peso él solo sin utilizar magia. Cuando Loki apareció por primera vez en el cómic Journey into Mystery, Jane Foster termina enamorándose de él, no la culpo. Incluso llega a decir que Loki es apuesto y romántico. Un poder ridículo que tenía Loki en sus primeros cómics era crear versiones negativas de la gente que tocaba. Y si crees que esto es absurdo, lo era todavía más absurdo la solución. Pues Thor lo único que hacía para revertir este proceso era girar su martillo para generar partículas de antimateria y luego les lanzaba un rayo para regresarlas a la normalidad. El Loki que aparecía en los cómics de Venus era pelirrojo. Curiosamente, el actor que interpreta a Loki en el universo cinematográfico de Marvel, Tom Hiddleston, en la vida real también es pelirrojo. En los cómics de Marvel Axis, que se publicaron en el 2014 y en donde los Vengadores enloquecen y se vuelven malos, Loki golpea a Thor con su propio martillo, el Mjolnir. Loki no puede morir, esto gracias a un trato que hizo con Hela, la diosa de la muerte. Esto para que borrara su nombre del libro del infierno a cambio de una porción de su reino. Es por eso que cada vez que lo matan, resucita de alguna forma. A juzgar por lo visto en los cómics Loki, Agent of Asgard, Loki es súper fan del musical Wicked y canta mientras está en la ducha su versión del tema The Wizard and I. Loki es capaz de pelear un día entero sin cansarse. También es inmune a todas las enfermedades y toxinas conocidas por el hombre. Loki no solo puede cambiar de sexo a su voluntad, aunque esta es una habilidad reciente, sino que también puede transformarse en lo que sea. Escuchaste bien, en lo que sea. Naturalmente, esto tiene limitaciones, ya que solo puede imitar la apariencia, pero no los superpoderes de la identidad que está suplantando. Ya hemos mencionado que Loki posee una gran elocuencia, pero lo que poca gente sabe es que también habla todos los lenguajes existentes, pues no solo conoce las lenguas de los dioses y de los mortales, sino que también puede hablar idiomas alienígenas. Loki es capaz de utilizar la proyección astral en cualquier dimensión y universo. Loki es tan poderoso que la Rock de los Hombres X es incapaz de absorber sus poderes. No obstante, en la mitología nórdica, los únicos poderes que tiene Loki es el de cambiar de forma, manipular el fuego y crear ilusiones, pero casi nunca los usa, pues su principal fortaleza es su astucia, como el Chapulín Colorado. ¡No contaban con mi astucia! Otro contraste interesante entre el Loki mitológico y el de Marvel es que el primero despreciaba a los demás dioses de Asgard como Odín por utilizar magia, ya que para él eso era una debilidad. Por otro lado, el Loki de Marvel es alguien que se defiende usando magia todo el tiempo.
el Loki mitológico no necesariamente es malvado, simplemente le gusta hacer bromas. Digamos que es como el pitufo bromista de Asgard. ¡Buenos días, papá pitufo! Una habilidad interesante que tiene Loki original y que debería tener el de Marvel es que cuando le amputan una extremidad, la puede volver a reacomodar. Eso incluye su propia cabeza. Loki maldijo a Deadpool dándole un rostro de Tom Cruise indestructible. Y el troleo a Deadpool no termina ahí, pues Loki también lo convenció de que él era su padre, por alguna extraña razón. Loki es bastante alto, pues mide 1,93 m. Si bien casi siempre lo vemos con su casco con cuernos, el Loki de Marvel tiene el pelo negro. Uno de los objetos encantados más peligrosos que posee Loki son las piedras nórdicas, ya que estas son capaces de cumplir el deseo de quien las obtiene. Sin embargo, las piedras tienen voluntad propia y solamente se activan con la persona indicada. Loki le dio sus poderes a Carl Crusher Creel, mejor conocido como el Hombre Absorbente. Si bien no es muy bueno en las peleas cuerpo a cuerpo, Loki es un excelente espadachín. Los poderes de Loki disminuyen ligeramente cuando viaja a la Tierra, y su espada se llama Laevatein, que significa la rama que hiere. Loki cree que la cocina de la Tierra es mucho superior a la que existe en Asgard. La única amiga que tiene Loki es Verity Willis, una chica que posee el superpoder de detectar la mentira sin importar qué tan compleja sea esta. Loki también tiene una capa de invisibilidad que no puede ser detectada con tecnología ni con magia. Muérete de envidia, Harry Potter. En una ocasión, Spider-Man conoció a Loki y como no supo qué hacer con él, le dio un paseo por Nueva York, le invitó unos hot dogs y hablaron de sus problemas. Odín monta un caballo de 8 pies llamado Sleipnir. Este aparece brevemente en la primera película de Thor. Sin embargo, el origen mitológico de este caballo es sumamente extraño, pues fue dado a luz, pon atención, por el mismo Loki. En el cómic Journey to Mystery número 85 se menciona que los poderes de Loki no tienen efecto debajo del agua. Sin embargo, este detalle no se vuelve a mencionar jamás. Loki le ha hecho muchas trastadas a su hermano y rival, Thor, pero nada de eso se compara con la ocasión en que Loki transformó a Thor en una rana, tal y como sucedió en el número 364 de Thor que se publicó en febrero de 1986. Lo curioso es que, a pesar de ser una rana, Thor podía usar sus poderes. En los primeros datos te mencionamos que Tom Hiddleston es el rostro más reconocible de Loki gracias al universo cinematográfico de Marvel, pero hay varias curiosidades sobre él que quizá te interesen. Por ejemplo, que es de ascendencia escocesa y que asistió al súper exclusivo colegio de Eton, en donde fue compañero de estudios del príncipe Harry. Originalmente, Tom Hiddleston había audicionado para el papel de Thor, al grado de que se sometió a una dieta estricta para ganar masa muscular. Sin embargo, fue el director Kenneth Branagh quien le sugirió que hiciera una prueba para el papel de Loki. Y no podemos estar más agradecidos con esa sugerencia. A pesar de su fantástico trabajo con Marvel, Hiddleston admite que su superhéroe favorito no es Thor, ni ninguno perteneciente al universo cinematográfico de Marvel, sino que es Superman, el héroe por excelencia de DC. ¿Qué me estás diciendo, Tom Hiddleston? Ni Judas fue así de traicionero. Otros actores fueron barajados para interpretar a Loki. Entre ellos estuvo Josh Hartnett, conocido por su papel protagónico en la película Pearl Harbor. Otro actor que casi se quedó con el papel fue el legendario Jim Carrey, quien ha interpretado a numerosos villanos como el Acertijo en Batman Eternamente, el Conde Olaf en Lemony Snicket y recientemente al Dr. Robotnik en la película Sonic. Jim Carrey tiene una conexión con Loki bien interesante, pues no olvidemos que en la película de La Máscara de 1994, él interpretó al tímido ejecutivo bancario Stanley Ipkiss, quien se transforma en un maniático desinhibido con poderes caricaturescos gracias a la máscara de Loki. Otro actor que también audicionó para el papel fue Charlie Cox, quien terminó interpretando a Daredevil en la serie de Netflix. Como sea, no fue hasta el 2011 cuando por fin vimos en acción a Loki en la película de Thor. Para interpretar a Loki, Tom Hiddleston se inspiró en 3 actores: Peter O'Toole, Clint Eastwood y Jack Nicholson.
Tom Hiddleston y Chris Hemsworth, el actor quien da vida a Thor, desarrollaron una gran amistad luego de que trabajaran en la primera película. Hemsworth confiesa que prácticamente Hiddleston es parte de su familia, y Hiddleston se siente tan unido a su amigo y compañero que lo considera un hermano, mientras no lo convierte en rana también. Según por una encuesta hecha por Hitfix, a la audiencia le gusta más el Loki de Hiddleston que el Thor de Chris Hemsworth. En el cómic Loki, Agent of Asgard, Loki utiliza un teléfono celular para comunicarse con Tony Stark. Curiosamente se menciona que tiene como ringtone una canción de Daft Punk. El actor Tom Hiddleston confiesa que tras una década de interpretar a Loki y estudiarlo detenidamente, no entiende aún sus verdaderas motivaciones, por lo que siempre será para él un misterio. Según el canon actual de los cómics, Loki ha desbancado al Doctor Strange como el mago supremo. Hemsworth y el director Kenneth Branagh confirman que Loki no estaba planeado para aparecer en otras películas del universo cinematográfico de Marvel además de Thor, pero la actuación de Tom Hiddleston fue tan buena que ameritó que apareciera como personaje recurrente en otras películas de Marvel. La popularidad de Hiddleston es tal que a su base de fans se les conoce como los Hiddlestoners. En la serie de cómics Journey to Mystery también se insinúa que Loki no sabe nadar. Ahora entiendo la parte de los poderes debajo del agua. En Los Vengadores Infinity War, Loki es el primer personaje importante en morir. En la película de Thor, Un Mundo Oscuro, se filmó un final en donde Loki moriría para siempre. Sin embargo, tuvieron que alterar el final después de que la producción hiciera una prueba con la audiencia. Loki iba a tener unas cuantas escenas en la película de Los Vengadores, la Era de Ultron, y de hecho su centro iba a ser crucial en la trama, pero decidieron eliminar sus escenas ya que el director Joss Whedon, que ya no nos cae nada bien, consideraba que era demasiada trama para una película. En una entrevista a Tom Hiddleston le preguntaron que con quién preferiría pelear, ¿con Thanos o con Baby Groot? El actor, sin pensarlo dos veces, escogió a Thanos, pues el pequeño Groot le daría toda una pelea. A Tom Hiddleston le pidieron que describiera a Loki con una palabra, y este escogió el adjetivo malicioso. También cuando le preguntaron si Loki era realmente malvado o solo era un incomprendido, este escogió lo segundo. Según cuenta Hiddleston, el casco de Loki que usó en la primera película de Thor era muy incómodo de usar, pues era pesado y le tapaba mucho la vista. Y esto realmente, si ponen atención, se nota en las escenas de acción. Tom Hiddleston se enteró de que iba a interpretar a Loki mientras se encontraba en un pub de mala muerte del norte de Inglaterra. Causó un alboroto en ese lugar debido al grito de felicidad que dio cuando se enteró de esta noticia. Para prepararse para su gran papel, Hiddleston tuvo que aprender capoeira brasileira. Hiddleston llegó a comparar a Loki con Edmund, el hijo bastardo del conde de Gloucester que aparece en la tragedia de William Shakespeare de El Rey Lear. Desde el 2014, el Loki, que aparece en los cómics de Marvel, tiene la apariencia de Tom Hiddleston. Tom Hiddleston se volvió un fanático de los cómics luego de su participación en la primera película de Thor. Antes de interpretar a Loki, Hiddleston ya había trabajado con anterioridad con el director Kenneth Branagh, esto en una adaptación teatral del cuento de Anton Chekhov, Ivanov. Algo que también le fue de mucha ayuda para conseguir el papel de Loki fue su participación en la serie de acción británica Wallander. En la película Thor, Un Mundo Oscuro, Thor accidentalmente destruye una estatua de su abuelo Bor, y Loki tiene la puntada de decirle que lo acaba de matar. En los cómics, Thor de verdad mata a su abuelo gracias a una ilusión provocada por Loki. Las que me distraen. Bien hecho. Ahora decapitaste a tu abuelo. Loki no iba a aparecer en esa secuela, ya que querían darle mayor importancia a Malekith y a los elfos oscuros, pero debido a la enorme popularidad que cosechó con la primera película de Thor y de los Vengadores, decidieron incluirlo. En la escena en donde la doctora Jane Foster conoce a Loki por primera vez, Natalie Portman de verdad golpeó a Tom Hiddleston. Por fortuna para este último, esa escena solo requirió de 5 tomas.
Existe un track en la pista sonora de esa película que se titula Lokasina. Esto es una referencia a un poema nórdico del mismo nombre que habla sobre un intercambio de insultos que tuvo Loki con otros dioses asgardianos. Ya quisiera yo que hicieran un poema de los insultos que tengo diariamente con mi gata Gia. Tom Hiddleston dijo que Loki que aparece en Thor, Un Mundo Oscuro, era algo así como un fuego artificial, ya que su personaje era totalmente impredecible. El juicio de Loki está inspirado en un cómic que sirvió como precuela a la primera película de Thor. Tom Hiddleston llegó a ofrecerse medio en broma como director para la secuela de Thor, pero fue rechazado por su falta de experiencia. Thor, Un Mundo Oscuro es, después de Los Vengadores Infinity War, la única película en donde no vemos a Loki usar su casco con cuernos. En una escena, Loki se transforma en el Capitán América para molestar a su hermano Thor. Curiosamente, esta escena se filmó primero con un Tom Hiddleston vestido del Capitán América, pero luego se presentó el actor Chris Evans para filmar esa pequeña parte. Thor Ragnarok es quizás de todas las películas sobre este superhéroe la más fiel a la mitología nórdica, pues aparecen dos de los hijos de Loki, Hela y Fenris el Lobo. El subtítulo de esta película hace referencia a la batalla final, que según la mitología nórdica tendrán Odín, Thor y Loki. Esto contra los gigantes de fuego y que destruirá y reiniciará el universo. El director Taika Waititi describe la hilarante escena en donde se presenta la tragedia de Loki de Asgard como la obra que escribiría el propio Loki una vez que estuviera en el poder y que obligaría a todos a ver para aumentar su ego. ¿Recuerdas el dato, pusiste atención, de cuando dijimos que Loki convirtió a Thor en una rana? Pues Loki lo vuelve a mencionar en esta película como si fuera una anécdota graciosa. En Thor Ragnarok, Tom Hiddleston e Idris Elba fueron los dos actores mejor pagados de la película. Curiosamente, su tiempo en pantalla fue poco menor a comparación de las otras películas de Thor. Hela, la hija de Loki, es la primera villana principal que aparece en una película del universo cinematográfico de Marvel. El 24 de febrero de este año se anunció el primer tráiler de la serie de Loki. La serie está planeada como un puente para la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura. El portal Screen Rant reportó en mayo del 2020 que Clark Gregg, la estrella de Agents of S.H.I.E.L.D., reveló sin querer que la serie de Loki se renovó para una segunda temporada. Michael Waldron será el genio creativo detrás de este proyecto gracias al trabajo que hizo para la serie animada cómica de Rick and Morty. Esta será la primera serie de Marvel protagonizada por un villano. Owen Wilson y Tom Hiddleston aparecerán en la serie de Loki. Casualmente ambos ya habían trabajado juntos en la película de Woody Allen Medianoche en París, que también, curiosamente, habla sobre viajes en el tiempo. Es probable que algunos capítulos sean dirigidos por Taika Waititi. En un episodio del show de Graham Norton, Tom Hiddleston hace una imitación de Owen Wilson. La serie de Loki se va a estrenar este 11 de junio en la plataforma de streaming de Disney+. ¿Quieres saber más sobre Loki y su nueva serie? ¿Cuál es tu escena de Loki favorita? ¿Qué otro dato te sabes? Haznoslo saber en la caja de comentarios y no te olvides de darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal si no lo has hecho y de pegarle a la campanita para recibir las notificaciones. ¡Nos vemos! ¡Adiós!